aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Al rayar el alba tal vez venga Cristo con aclamación y con voz de arcángel. Levanta a los muertos, transforma a los vivos, a su esposa él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Aleluya, Cristo viene, aleluya, amén. Aleluya, amén. Quizás Él vendrá cuando el día fenezca. Quizá en la noche Jesús aparezca. Valor pues, hermanos, estemos alerta. A su esposa él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Su magnificencia y gloria veremos. Estemos alerta, orando y velando. Así con gran gozo le recibiremos cuando Cristo nos venga a llevar. El que ha de venir vendrá y no tardará. Viene presto, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Con nuestro estudio, por lo menos los versos que estábamos estudiando en Hebreos, capítulo 13. Habíamos visto la necesidad de ser afirmados con la gracia. Y en verdad, hermano, esto es algo que necesitamos con suma urgencia diferenciar. La ley, el mensaje de error del mensaje de la gracia. Es muy necesario. Si el creyente no es establecido, no puede crecer. Hoy se busca, cantar, se busca juntar gente y no se busca apacentar al pueblo, dar pasto, dar de comer. Entonces el creyente, tiene una confusión en su mente y no tiene una forma segura en la que está establecido, una forma de pensar estable. Y dice, yo no sé si es así, pero yo creo de esta forma, y así pasan los años y no está establecido. Entonces siempre hay una confusión, siempre hay una duda, y puede ser es así, pero puede ser así también. No,
El Señor no es Dios de confusión. Y Dios tiene una sola verdad, como vamos a ver aquí, que es la gracia de Dios. Y luego hay diversas doctrinas y extrañas doctrinas. Como dice en el capítulo 13, en el verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Estas son doctrinas pegajosas, que usted está parado y le llevo. Ya cuando usted se dio cuenta, ya está haciendo como la doctrina diversa enseña. Le arrastró. Dice en Hebreos, podemos leer un verso muy precioso, capítulo 2 en el verso 1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Está hablando a los hebreos. Ellos habían escuchado primeramente de boca de Jesús muchos principios de gracia. Si bien Jesús no trajo la doctrina para la iglesia, Él vino con sus brazos llenos de gracia y de verdad en un tiempo de ley. Y por supuesto, ellos no atendieron. Luego el apóstol Pablo enseñó, les quiso presentar muchas veces este mensaje, pero ellos no atendieron. Y Pablo le dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, dice. Uno puede estar tranquilo y sin darse cuenta no atendió una verdad, no atendió otra verdad. Y luego se encuentra ya lejos de la verdad. Está firme en la verdad, está tranquilo en la verdad, está seguro en la verdad. Pero vino un vientito de doctrina, vino el error y se deslizó. Y cuando mira, ¿cómo puede ser que me haya alejado tanto? Y bueno, esto ocurre, hermano, por no estar establecido en la verdad. El creyente que está establecido en la verdad, yo recuerdo hace muchos años atrás predicar a un hermano y dice, sigue la línea. Y por ahí como la palmera se inclina para un lado, para el otro, pero luego en la línea. No se desliza. Es algo impresionante, porque sigue el surco. Y el Espíritu Santo, hermano, no se va a equivocar si nosotros nos rendimos y nos dejamos guiar bajo su tutela. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Cosas raras, hermano, cada vez cosas más raras. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas, con comidas, con formas exteriores, que nunca fueron de provecho a los que se han ocupado en ellas. Toda forma exterior, toda manera exterior, costumbre exterior visible, hermano, no afecta al nuevo hombre. Ahora, si la forma exterior viene del interior, sí, nosotros podemos llegar quizás a venir al Señor con un vicio y el Señor empieza a transformar la vida nueva dentro de nosotros y exteriormente ya damos otra imagen. Pero eso comenzó en el interior, no es que lo exterior no sirve, pero lo que vamos es la manera religiosa que muchos utilizan, formas visibles de separación que no hacen más que traer confusión al pueblo de Dios. Y que en este caso, hablando de los hebreos, tenían su origen en el Antiguo Testamento. Cosas que no son parte de la vida de fe, porque el justo por la fe vivirá.
Y Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Nosotros queremos andar por vista. Y decimos, bueno, la que tiene la pollera más larga, seguro esa es la más fiel de acá. Y la que tiene todo el pelo canoso, que no se tiñe, porque es muy espiritual. Pero son cosas que cubren. Pues yo le escuchaba a los jóvenes cuando el hermano predicaba de la justicia. Hay que escuchar las predicaciones, yo siempre subo de los jóvenes cuando están disponibles, porque son de edificación. Y hablaba de la justicia del hombre, cómo la justicia, hermano, del hombre Dios no recibe. Eso se llama, a buen entendedor en este tiempo, religiosidad. La obra de la gracia es interior, y la obra de la gracia trabaja en la nueva creación, establece al creyente y le da realmente una justicia de fe que no se puede imitar. La justicia de Cristo, nosotros podemos tratar de poner cara de bueno, de piadoso, pero es el Hijo de Dios el que tiene que verse en nosotros. Y eso ocurre cuando crecemos. Cuando usted crece, o más bien cuando Cristo crece en nosotros, solo se manifiesta. Y esto no debemos forzar. Yo no puedo forzarle a usted a cambiar. Yo puedo sí enseñar, yo puedo quizá aconsejarle si el Señor guía. No hay que dar tanto consejo, porque el consejo que sirve para mí, que sirvió para un hermano, quizás no le sirva a otro. Esto no es así que uno no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia experiencia. Tenemos que apoyarnos en la palabra. Y Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Si damos la gracia, si se predica la gracia, tarde o temprano la gracia, tenemos la seguridad de que va a hacer efecto. Porque es la palabra de vida, es la palabra de Dios, poderosa, sencilla, sin tanto adorno ni agarrar y poner cara de malo, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, o tampoco ir al otro extremo, bueno, vamos a hacer todo lo que... No, hay que predicar la gracia tal y como es. Y eso el Espíritu Santo toma y da de comer a la nueva creación, como un pichoncito le da de comer, y se va alimentando. Entonces cuando el pichoncito ya se siente más seguro, agita sus alas y mira ahí y no sale. Pero la gracia le empieza a fortalecer, le empieza a dar alas, hasta que empieza a volar, a andar, a vivir por fe. Primero tiene miedo el creyente, ¿será que estoy bien? Pero el Espíritu Santo no nos deja confundidos, nos da seguridad para hacer conforme a lo que la palabra nos enseña. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No nos cambió, nos hizo más criticones hacia el que comía, hacia el que no comía, hacia el que se ponía una pollera larga u otras formas. Pero no nos cambió. Nos hizo solamente más religiosos delante de los hombres. Y esto no tiene que ser así. Dios aborrece nuestra justicia. Verso 10. Y habíamos visto, tenemos un altar. El apóstol Pablo le dice a los hebreos, si hay algo que ellos sabían lo que era el altar. Si había un altar, había un sacrificio. El altar es el lugar del sacrificio. Y es el lugar también de la adoración. Es el lugar de la comunión con Dios. Y Dios, de esos sacrificios, bueno, compartía en algunos casos con los suyos. Muchas veces vemos que Dios mandaba a ofrecer un holocausto. Había 4 ofrendas especialmente. En el holocausto toda la ofrenda y el sacrificio era quemado. Todo era de Dios. Se quemaba completamente porque Dios no compartía con nadie. Ese representa realmente la devoción
el amor profundo de Cristo ofreciéndose como olor grato a su Padre. Él es el único que realmente pudo entender en su justa medida. Y el holocausto se tenía que consumir todo. Y luego también encontramos la ofrenda de paz, que bueno, ahí Dios compartía un poco con aquellos que ofrendaban. Estamos hablando bajo el antiguo régimen de la ley en el Antiguo Testamento. Luego encontramos la ofrenda por el pecado, donde no podían comer, pero se aprovechaba la sangre. Y la sangre se aplicaba dentro del santuario, se salpicaba al velo, pero el animal tenía que ser quemado, el resto del animal afuera. Y así hay diferentes sacrificios en donde los judíos conocían que se hacían sobre ese altar, y el altar era muy importante. Vamos a leer para poder entender un poco más. Vamos a ver en Josué, en un momento, ellos quisieron hacer otro altar. En el tiempo de la conquista vinieron los de Manasés y Efraín y dijeron, bueno, nos queda lejos el altar. Y se armó un lío en el pueblo. ¿Por qué vamos a leer esto? Ahora vamos a ver que esto nos va a ayudar a entender. Dice en Josué capítulo 22, en el verso 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está hoy en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán. Dice, un altar de grande apariencia. Pero ya había un altar. Y note que Pablo dice, tenemos un altar. No podía haber dos altares. Tenemos un altar, dice Pablo también. Y ellos, bueno, ya ellos habían construido, por mandato de Dios, el altar de bronce, que estaba a la puerta del tabernáculo en el atrio. Y así el tabernáculo seguía en vigencia, pero vemos que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán. Y dice en el verso 11, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Y cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos, porque era un solo altar. Bueno, acá este fue un caso especial porque no funcionaba como altar, era solo un memorial. Ellos no iban a sacrificar allí. Y Dios, por supuesto, entendió. Y también encontramos, vamos a ver, vemos que esto no trajo nada bueno a aquellos que construyeron. También vamos a ver en primer libro de Reyes, capítulo 12, hace poco habíamos visto el altar de Jeroboam, que había puesto uno en Dan. Vamos a ver, primer libro de Reyes, capítulo 12, y vamos a leer en el verso 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. Ese era el centro de la adoración. Y ahora él le hace 2 becerros. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, en el sur, justo donde estaba el límite del reino del sur, y otro en Dan, allá en el norte,
Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Adán. Bueno, vamos a leer un verso más, capítulo 13, verso 1. He aquí que un varón de Dios, vamos a ver el reproche que tuvo también estos altares. Vino un varón de Dios por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel varón de Dios clamó contra el altar por la palabra de Jehová. Y dijo altar, altar, así ha dicho Jehová, y aquí a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes, a estos falsos sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Note que Dios no acepta más que un solo altar, porque el altar representa la cruz. Dios no puede aceptar otro sacrificio más que el que se hizo en la cruz. Y por supuesto el hombre hoy trata de hacer muchos sacrificios, y el pueblo de Israel en el tiempo que Pablo escribe también tenía su altar. Ellos seguían haciendo los mismos sacrificios en el Antiguo Testamento que ellos habían aprendido bajo el pacto levítico. Pero ahora viene Pablo y dice, tenemos un altar. Capítulo 13 de Hebreos, en el verso 10. Tenemos un altar. No puede haber dos. Esto era muy grave para los judíos y sigue siendo grave. No podemos ofrecer tipos y sombras, porque hay un solo altar de donde Dios se sirvió, y si Dios nos va a convidar, va a ser de ese altar. No podemos confundir. Note que era grave en el Antiguo Testamento, casi se van a pelear con los hermanos. Pero ¿por qué seguimos ofreciendo cosas y maneras que no pertenecen a este altar? En la cruz, todas las sombras, todos los tipos, las figuras del Antiguo Testamento cobraron vida en Jesús. Él fue el altar y fue la ofrenda. Le pregunta en una ocasión, ¿qué es más importante, el altar o la ofrenda? Y no saben ellos, porque Él era el altar y la ofrenda. Las dos son importantes, porque realmente tenemos que entender, hermano, que tenemos ya un altar. Cuando vamos a ver una pequeña cita muy preciosa, muy conocida, en Isaías capítulo 6, dice en el verso 4, encontramos la visión que tuvo Isaías. Sin duda, Isaías era un hombre muy devoto a las maneras que Dios había establecido bajo la ley. Pero encontramos una figura celestial, una visión muy preciosa que ve Isaías. Verso 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de la presencia de Dios, del humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios. Esto es muy hermoso, hermano, porque en el capítulo 5 Él dice 6 ayes sobre los malvados. Él juzgó con gusto a los demás. Ay, dice, de los que juntan casa a casa, dice el capítulo 5, verso 8. En el verso 11 dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Verso 18 dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerda de vanidad. Este ay es de ay que me duele, juicio. Él tenía realmente la voz para juzgar. Pero en esta visión Él dice,
ay de mí. Nos gusta juzgar a los demás, pero cuando estamos delante del altar, de este único altar, ahí podemos entender una cosa, que el que esté libre de pecado, que tire la piedra. No hubo tiempo en Isaías de mirar por lo que a lo bueno decían malo y a lo malo bueno. Delante del altar todo es alumbrado. El Señor alumbra nuestro estado y es tan hermoso porque Él dice ahora, ay de mí. Ahora está listo para que Dios le llame y Él diga, heme aquí, envíame a mí. Antes predicaba, pero ahora Dios mismo le va a llamar. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar. Él estaba mirando el altar celestial, estaba mirando el único y verdadero altar. Tenemos un altar. Él estaba mirando la provisión de la cruz. Por supuesto, él no entendía. En ese tiempo, ellos profetizaron de cosas que solo a nosotros en este tiempo se nos revela. Pero él estaba mirando la provisión. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Encendido todavía estaba ese carbón, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Qué indigno se sintió Isaías. Pero cuando tocó la provisión de la cruz sus labios, esto que tocó tus labios quitó tu culpa. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Después de mirar la santidad y el privilegio tan elevado que es llevar la palabra de Dios. Entonces ahí, él, habiendo realmente entendido la obra de la cruz, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esto del Señor es lo que puede hacer en cada uno de nosotros. No importa el estado en el que nosotros estemos, no importa si ya hemos condenado a otros como Isaías, si ya le hemos dicho a Dios, no los perdones. No importa cómo hemos entendido, hermano, si nos hemos sentido igual que Dios. Dios quiere revelar su gracia a nosotros. ¿Y de dónde va a sacar para revelarnos? De la obra perfecta, completa de la cruz. Conforme a la revelación de la cruz, va a ser la obra que Dios va a hacer en nosotros. Si nosotros entendemos un poquito de la obra de la cruz, de la gracia del altar, poquito es lo que va a suceder en nuestra vida. Pero cuanto más entendamos de esta obra, hermano, el Señor tiene la oportunidad de purificar nuestra vida más y más, pero no de una forma religiosa, sino de una verdadera manera espiritual que va a traer gloria a Dios. Tenemos un altar. Y qué privilegio tenemos nosotros, hermano, de conocer la cruz, de conocer la obra y los resultados, la provisión de la cruz de la cual tanto hablamos. Tenemos un altar. Y acá dice, del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Por supuesto, aquellos que están bajo la ley, aquellos que seguían sirviendo bajo ese antiguo pacto, bueno, ellos no pueden servirse de este altar. No pueden servirse porque es de fe.
Y ellos se van a apoyar quizá en su mitra, en su pectoral, va a querer usar el sumo sacerdote, y Dios le dice, no tenés derecho. No tenés derecho, pero yo vengo con toda la figura. Y van a venir con sus manos lavadas con agua limpia, pero con agua ahí del grifo, con su manera exterior, y dicen, no tienes derecho de comer. ¿Quiénes pueden comer? Aquellos que se apoyan en la gracia de Dios, que reconocen su necesidad, como Isaías. ¿Por qué comió Isaías de este altar? Porque en ese momento vio más. Si nosotros vemos más, si el Señor abre los ojos, Pablo tanto nos hablaba, tanto nos habla y nos dice para que abra sus ojos. Yo oro para que este Dios tan altísimo, como decía el hermano, el Dios de la gloria, abra los ojos de vuestro entendimiento para poder ver más, para no ya apoyarnos en nuestras justicias. De este altar no puede comer todo aquel que cree que es mejor que otro, porque este altar es para todos. Y vamos a ver también en Éxodo capítulo 29, en el verso 42. Éxodo capítulo 29, en el verso 42. Si tenemos un activo de legalidad, de justicia propia, hermano, no podemos con libertad comer la gracia. Primeramente, vamos a ver que para servirnos de este altar vamos a tener que dejar atrás un campamento religioso, donde allí exaltan las obras, o la forma exterior, o la imagen del hombre. Éxodo capítulo 29 dice en el verso 42, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, dice Dios, para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Ellos tenían que reunirse allí y la gloria de Dios iba a descender, iba a hacer de ellos un lugar separado, porque iba a separarse el pueblo con su gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Note qué hermosa palabra dice Dios. El pueblo tenía que reunirse en fe, y Dios iba a hacer, Dios iba a santificar. Ellos tenían que reunirse allí delante del altar, y ellos iban a ser santificados. Y así, hermanos, nosotros hoy nos presentamos delante del altar. El altar no es esto, Yo que antes venía la invitación de los novios y dice, saludaremos en el altar. ¿Te acuerdas? Ahí decía atrás. Entonces usted, si era más conocido del novio, se acercaba. Guay, si usted no le conocía y se acercaba antes que alguno más conocido. Bueno, el altar no es este. Él ha santificado a cada uno de nosotros porque Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Él es el altar, Él es la ofrenda. Y hoy nos hemos acercado como un pueblo separado, santificado en Cristo Jesús. Yo sé que a todos nos falta, a ninguno nos sobra. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor habita en medio de nosotros y Él habita con nosotros. Tenemos esa seguridad por causa de la obra de la cruz. Tenemos un altar, hay un solo altar. Esta era figura nada más.
Imagine que era una figura nomás. Ahora los israelitas quedaron con la figura y muchos hermanos han quedado con figuras y en vez de disfrutar la sustancia están bajo las figuras. Bueno, si estamos bajo alguna forma humana, alguna forma de estas, no podemos comer. ¿Cómo vamos a participar de la sustancia si todavía amamos la figura? Si todavía amamos las cosas exteriores, de las formas exteriores, y estamos criticándonos uno por las cosas exteriores, por cómo se sienta, por cómo... Si usted está mirando a su hermano en su vieja creación, no puede participar de esto, no va a entender la gracia. Por eso es tan necesario ser establecido en la gracia. Este es el primer paso. Si ya entendemos esto, yo digo, hermano, ya el resto va a venir solo. Pero necesitamos, hermano, si queremos participar de la plenitud de todo lo que el Señor ganó y de todo lo que hay en el altar, dejar eso, dejar la manera. Bueno, verso 11, vamos a leer. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, acá está hablando justamente de la ofrenda del pecado, la que hacía expiación. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Bueno, y aquí hace referencia, vamos a leer esto para entender mejor, porque vamos a sacar mucha bendición de esto. En Levítico capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1, vamos a leer algunos versos. Aquí está hablando de la ofrenda por el pecado y también de la ofrenda por expiación, muy parecidas pero no son iguales. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. O sea, derramaba su sangre. Y dice en el verso 5: y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y dice el verso 21, vamos a leer ya para adelantar: y sacará el becerro fuera del campamento. Note que la sangre, ahí en la puerta, en el altar, ellos degollaban al becerro, al animal, y derramaban la sangre. Y esa sangre se juntaba, y a la vez el sacerdote tenía que ir adentro del tabernáculo. Ellos estaban en el atrio exterior. Así es como si esto fuera el tabernáculo y acá ponemos un velo. Y allá afuera está el altar. Y ese afuera de la puerta que está acá de entrada es el atrio. Pero no, nada que ver, esto es algo que yo pongo como ejemplo, no es así hoy. Y bueno, allá estaba el sacerdote, tenía que entrar hasta adentro del santuario y aplicar la sangre. Porque ese animal se tomaba y allí, poniendo la mano sobre la cabeza de ese animal, se confesaban los pecados. Ese animal que era inocente, bueno, se quedaba impregnado de los pecados confesados. Ese animal inocente transmitía su inocencia, podemos decir, de alguna forma para entender, aquel que confesaba sobre él los pecados, tipo de Cristo. El inocente tenía que morir llevando la culpa del culpable. Pero ese animal quedaba cargado de pecados. No quedaba inocente, porque ahora que se confesó sobre él, quedaba inmundo.
Pero la sangre servía para santificación. Entonces iba el sacerdote y 7 veces hacía así sobre el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Es muy profundo, ya vamos a estudiar alguna vez. No quiero... Pero ese animal quedaba inmundo, no podía quedar ahí dentro del pueblo porque ya quedaba cargado de los pecados confesados. Y esto es lo que dice Pablo. Vamos a leer otra vez en Hebreos, capítulo 13, en el verso 11. Porque está hablando del altar donde comemos. Acuérdense, tenemos no viandas, sino la gracia, dice. Acuérdense que este es el hilo de lo que estamos aprendiendo, porque acá vamos a sacar papa. Acá vamos a papear, hermano, cuando en el final. Y dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario, verso 11 estamos de capítulo 13, por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Dios no le daba a esos animales para que coman, porque eran inmundos. Ellos esos animales quedaban inmundos, mientras el pueblo quedaba por lo menos, sin pecado por un tiempo. Quedaban expiados, alejados de ellos los pecados, para ser más preciso. Y dice en el verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él es el sacrificio del altar. Tenemos un altar y también tenemos el sacrificio. Pero para poder entender más profundamente, Pablo no toma el sacrificio de paz. Toma en aquel que el judío no podía comer, el inmundo. No podía comer del inmundo. Bueno, así el Señor, hermano, se ofreció por nosotros. Vamos a leer en 2 de Corintios para entender un poco más. 2 de Corintios capítulo 5 en el verso 21. 2 de Corintios capítulo 5 en el verso 21. Al que no conoció pecado. Así fue el Señor. Nunca el Señor ni siquiera conoció, ni se ensució ni un poquito con el pecado. No conoció pecado. Él era la víctima inocente, sobre los cuales el Padre puso y derramó sobre él el pecado de todos nosotros. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos tratados, fuésemos hechos como la misma justicia. Dios, cuando nos ve a nosotros, no ve pecadores perdonados. ¿Usted sabe eso? Dios no ve pecadores perdonados. Dios ve justos. Porque hay una justicia que nos rodea. Es la justicia de Cristo, pero eso tuvo un alto costo. El Hijo de Dios fue hecho pecado. Y para santificar al pueblo, los judíos fueron tan malos, ellos sin entender, pero esto ya estaba designado allí en ese cuartito de la comisión de la deidad, antes de la fundación del mundo. Los judíos querían ser malos con el Señor. Entonces le hicieron padecer como un inmundo fuera de la puerta. Ellos sabían bien de lo que era el sacrificio, lo que significaba morir y que el cuerpo del Señor esté fuera de la puerta. Pero esto fue el cumplimiento del propósito divino. Dios estaba cumpliendo su propósito, el Señor tomando nuestro lugar. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció como un inmundo, como un marginado, como un criminal, como un condenado, como un leproso.
El tema, hermano, es que fuera del campamento estaban todas las basuras y dentro del campamento estaban todos los santos. Pero el Señor, para que nosotros seamos santificados, salió afuera para que Él fuese tratado como el único pecador. Y si hasta ahí quedara, estaríamos de acuerdo. Y los judíos dirían, bueno, claro, sí, así fue. Pero lo que nos llama ahora la atención es el llamado del apóstol Pablo. Te quiere comer, te quiere alimentarse del Señor. Yo estoy en un lugar santito, apártate de mí porque yo soy más santo que tú. Ahora la invitación es el verso 13. Ahora vamos a entender. Salgamos, pues, a Él. Salgamos pues a Él, al miserable, aquel que es inmundo, que fue tratado como muchas veces, hermano, merecimos ser tratados nosotros. Pero podemos hoy salir a Él, fuera del campamento religioso, fuera del campamento, hermano, donde recibimos gloria de los hombres, fuera del real, donde está nuestra comodidad. Salgamos, seamos tratados como malhechores, como locos, porque vamos a comer de una ofrenda que para los hombres es inmunda. Él nos invita a comer más allá de ese Jesús en su esplendor, en su devoción revelado. Él nos invita a comer de aquel que fue hecho pecado. Dios participa con nosotros lo que no participaba en el Antiguo Testamento con aquellos que eran su pueblo terrenal. De nosotros Él no esconde nada. Salgamos pues a Él, llevando su vituperio. Si, hermano, no hacemos caso a este llamado, bueno, es porque todavía la cruz no se ha revelado. Para ir allí tenemos que estar dispuestos a ser tratados también como leprosos. ¿Quién quiere ser leproso? Tiene que ser tratado como inmundo. Pero Él se identificó con nosotros primero. Si queremos ser vencedores totales, salgamos pues a Él. No comamos más del otro altar. Dejemos ese altar atrás. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su deshonra, su oprobio. Esta es la invitación de identificarnos con el Señor. El campamento es donde reina, bueno, por supuesto, las maneras religiosas. No queremos ni siquiera a veces ser confundidos con los leprosos. A veces, para sacarnos una foto, le echamos al hermano que es medio pecador al lado de nosotros porque este es muy leproso. Así somos. No, que no nos saquen fotos. Yo antes me cuidaba, hermano, no me sacaba foto con cualquiera. ¿Sabes? Tenía vergüenza, porque este era muy croto y yo era demasiado lindo. Yo nunca fallé, yo nunca pequé. Así muchos actúan. Tenemos un sumo sacerdote, dice en Hebreos capítulo 2, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué lindo, ¿no? Hay que matar a los gigantes, a los anaseos. ¿Quién es mi hermano? Dice. Yo me quiero juntar con el que nunca falló.
Entonces me quiero juntar con el que nunca fracasó. Bueno, me tengo que quedar entonces en el campamento, porque en el campamento estamos todos los buenos. Pero fuera del campamento está el Señor. En el campamento el centro sigue siendo una cosa visible, a veces son los hombres, una organización. Pero si buscamos el centro está fuera del campamento. No está dentro. Nosotros siempre vamos como... A veces nosotros miramos la historia de Israel. Israel miraba así a los grandes. La Sulamita también salió y corría por la plaza. Estaba más allá. Tenía que salir más afuera. Salgamos afuera del ambiente religioso para que la gracia se revele completamente y podamos comer de este altar. De este altar nadie va a codiciar si no entiende, porque no se podía comer. La gracia tiene su vituperio. El entender, tener revelación de la gracia, hermanos, le van a criticar, le van a juzgar. Pero allí vamos a estar con el Señor. Allí nos vamos a encontrar con el Señor. La cruz no está dentro del campamento, está fuera del campamento. Vamos a ver en Romanos, para terminar, capítulo 5, en el verso 20. Romanos, capítulo 5, en el verso 20. Qué hermoso, hermano, es nuestro Señor. Él nos santificó. Romanos capítulo 5 dice en el verso 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En la cruz donde Él padeció fuera del campamento, allí hubo una escena terrible de un pecador sufriendo. Dios derramó sobre Él toda la ira que tenía sobre el pecador y sobre el pecado. Pero también Él allí hizo llegar al colmo la medida de la gracia. Entonces, si queremos alcanzar gracia, tenemos que pasar por ese vituperio. No podemos ir porque hay un solo altar. No podemos separar el pecado de la gracia. Con esto no vamos a decir como Pablo dice, como muchos nos critican, hagamos males para que vengan bienes. Pero la gracia es para el pecador, para aquel que reconoce su necesidad. No hace falta que usted peque por deporte. Pero si usted quiere tomar de esta porción como tomó Isaías, bueno, va a tener que decir, ay de mí. No de ay de Vilma, ay de hermano Samuel, de hermana Blanca, de hermano Darío, de hermano Miguel. ¿Hay algún otro pecador acá que puedo mencionar? Hermano Fernando, hermano Raúl. Si queremos comer, ay de mí. Y ahí la gracia se abre. Coma esa. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y podemos decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida también. No hay condenación, porque moramos bajo la sombra del omnipotente Dios, Dios de toda gracia. Su gracia se está revelando, hermano, en nuestra vida, y solamente por esa revelación vamos a ser vencedor total. La vida de Cristo desarrollada en los santos, sin ataduras legales, sin formas de hombre, hermano, es lo que se tiene que revelar. Que el Señor bendiga la porción de su palabra.
dichosos estar seguro que el que sufre con Cristo puede esperar un pasaporte a la gloria, una herencia inefable. Es un honor entonces sufrir por él, el mensaje de la gracia y de la gloria. No ofrece facilismo ni da lugar a la justicia propia, fundamento de la carne. No hay comunión posible con el error. Proseguir al blanco nuestra meta es, para alcanzar lo mejor de nuestro Dios. La lucha del cristiano es contra huestes, bandas organizadas, fuerzas del mal, hordas localizadas en lugares celestes, donde santos por fe con Cristo están. Las fuerzas combinadas del enemigo, cuando Dios interviene ya nada harán. A menudo Él permite circunstancias hostiles para encauzar al santo en su voluntad. Proseguir al blanco nuestra meta es, para alcanzar lo mejor de nuestro Dios. Acepta y confía en Jesucristo, seguro será probado en la realidad. Seguir a Cristo es sentir tal como Cristo siente, y también es vivir como Él vivió. Solamente aquellos santos que estén más cerca al corazón del Señor podrán alcanzar una ciudad celestial, la nueva Jerusalén, no un paraíso para otra vez perder. Proseguir al blanco nuestra meta